de política criminal. Él es el señor Víctor Benítez. Acompáñeme, vamos a aprender y conversar con él. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Todo bien. Privilegio tenerlo acá, viceministro Víctor Benítez. Estábamos intentando hacer una introducción para poner en contexto y si le parece, para contarle a la audiencia, este viceministerio de política criminal forma parte de ¿qué ministerio? Bueno, Salim, muy buenos días, antes que nada para todos, para toda la audiencia también. El Viceministerio de Política Criminal es parte justamente del Ministerio de Justicia, que se encarga de las políticas criminales y la política penitenciaria de todo el sistema penitenciario paraguayo. Entonces, a través del Ministerio de Justicia y el Viceministerio, en coordinación con la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y las demás instituciones del Estado, buscamos justamente el bienestar y corregir justamente todas las cuestiones penitenciarias para poder llevar adelante esto que no es nada fácil. Seguro, me imagino. Solamente para poner en contexto algunos conceptos que quizás sea oportuno que usted nos enclarezca. ¿Un criminal y un delincuente son lo mismo? El delito, el crimen, ¿qué es un criminal? Bueno, el criminal es una persona que ha cometido un hecho punible principalmente, y en nuestra normativa jurídica, nuestro Código Penal justamente divide entre delitos y crímenes. El delito justamente va hasta 5 años y el crimen ya, los que van en mayor, tienen una expectativa de pena mayor a 5 años, ya son considerados crímenes. Ah, ok. Esa es la diferenciación. Sí, exactamente. Cuando hablamos entonces de política criminal, me imagino que son aquellas personas con condenas a mayor a 5 años, bueno, o incluyen aquellas... Incluye todo, Aline. En ese sentido sí incluye tanto delitos como crímenes. Ok. Y si podemos hacer un mapeo general, viceministro, ¿cuántas personas hoy son parte de las penitenciarías en el Paraguay? Bueno, hoy día dentro del sistema penitenciario de adultos tenemos una cantidad de 18.432 personas para 20 centros penitenciarios. Actualmente tenemos habilitado 2 nuevos centros penitenciarios, que son la de Emboscada y de Mingaguazú, que tienen los módulos de máxima seguridad. Okay. Con la diferencia que estos centros son exclusivamente para condenados, a excepción del módulo 8. El módulo 8 es el de máxima seguridad o régimen cerrado especial, donde tiene la posibilidad de albergar tantos condenados o procesados que no se adecuen a un régimen ordinario penitenciario. Okay. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de personas y la mayoría de nuestros centros penitenciarios hoy en día se encuentran con hacinamiento. Y por otro lado tenemos el sector de los adolescentes, que hoy en día, gracias a Dios, tenemos un porcentaje muy bajo de adolescentes. Solamente tenemos 146 adolescentes en contexto de encierro, ¿verdad? O en conflicto con la ley penal, como se dice. Entonces, en el lado de los adolescentes se viene trabajando muy bien en lo que es la justicia restaurativa. Qué importante. Yo recuerdo en la época cuando yo era adolescente se le decía Panchito López. ¿Sigue siendo Panchito López? No, ese Panchito López ya no existe. En realidad hoy en día se llama Centro Educativo de Itagua. Okay. En ese lugar es totalmente diferente a lo que era antes. Justamente queremos desterrar lo que fue ese Panchito López. Hoy en día los adolescentes tienen una realidad en ese centro educativo muy diferente a lo que era antes. Para poner un poco en contexto lo de la política de reinserción, señor viceministro, ¿por qué delinquen la mayoría de los reclusos? Si podemos poner así, yo sé que ha de haber grandes subdivisiones, ¿verdad? Pero si podemos englobar, le doy un dato que nos dio el ministro Riera hace unos meses y a mí se me quedó grabado. Alrededor de 90.000 jóvenes en el departamento central y Asunción estaban dentro del flagelo de las drogas. Y él nos hablaba de un porcentaje entre el 75 y el 80% del motivo, la causa de los asaltos, peajeros, ese tipo de asaltos, tenían que ver con las drogas. O sea, lo que motivaba a esos asaltantes en gran porcentaje, casi 80%, era por droga, por la famosa fisura del adicto que quiere consumir. Entonces, ¿eso se refleja también en las penitenciarías? Totalmente es así mismo. Lastimosamente el gran flagelo de las drogas que nos están
agobiando justamente en las calles, eso va justamente y se refleja en las cárceles. Tenemos un gran porcentaje de adolescentes, sobre todo, que ingresan con problemas de adicción. Y bueno, las adicciones son el camino justamente para que posteriormente llevan lastimosamente a nuestros adolescentes y a nuestros adultos que están dentro de las penitenciarías. En ese sentido, el Ministerio de Justicia, dentro del Plan Sumar, estamos trabajando incansablemente con varias instituciones. Hoy en día te quiero contar, Salim, que eh, vamos a decir que nos adjudicamos un proyecto en el cual con fondos de la Cenavico vamos a poder tener por primera vez en el país y en el sistema de adolescentes un centro de rehabilitación de adicciones para adolescentes en conflictos con la ley penal. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Salim? Hoy en día los jueces adolescentes van a tener la posibilidad de enviar a estos adolescentes no a un régimen cerrado precisamente, sino a un régimen de internación a los efectos de que puedan tener un tratamiento integral en cuanto a sus adicciones. En ese lugar hay una capacidad para 40 adolescentes, o va a haber en realidad, porque se está refaccionando ese lugar. En Itagua también va a quedar eso. Y estos 40 adolescentes van a tener la oportunidad de tener asistencia psiquiátrica, psicológica, médica, nutricional. Van a tener un lugar donde dormir y una alimentación acorde a las necesidades de las adicciones que están teniendo en ese momento. Y de esa forma, por primera vez en el Paraguay, vamos a estar tratando las adicciones como un problema justamente de salud mental, que al fin y al cabo es eso. Qué importante, solamente sobre ese tema, y abrimos un poco el debate con la mesa. ¿Es considerado para el Estado paraguayo un problema de salud mental las adicciones? ¿Podemos decir que es una enfermedad las adicciones según el Estado, en este caso? Asimismo, según la Dirección de Salud Mental y el Centro de Adicciones, justamente del Ministerio de Salud Pública, que nos vienen ayudando, pero de sobremanera, trabajamos muy de cerca con ellos, está considerado como un problema de salud mental el tema de las adicciones. De hecho, hoy en día en el sistema penitenciario adulto, estas adicciones son tratadas como un problema de salud mental y con tratamiento clínico, ¿verdad?, medicamentoso. En cuanto a los adolescentes, tenemos otra visión con ellos, ¿verdad? Tratamos de que ese tratamiento sea un tratamiento multisectorial, un tratamiento comunitario, en el sentido de que todos tenemos que estar involucrados para que esta persona o este adolescente pueda salir de esas adicciones. Claramente. Vamos a seguir conversando, me interesa muchísimo y creo que la teleaudiencia también. Distinguido Diego Martínez. Viceministro, el gusto tenerlo aquí en el programa. Gracias por ello. Buen día, Diego. Viceministro, ya estabas hablando del tema, solamente para puntualizar si tenés a mano el dato o estimativo al menos, de la población total penitenciaria. ¿Qué porcentaje está lamentablemente en la adicción? Bueno, vamos a hablar primeramente del sistema penitenciario de adultos. Tengo un registro del total de 18.432 personas privadas de libertad. Tengo un registro de 389 personas que se encuentran registradas como personas con problemas con salud mental. En ese contexto, ahí tenemos justamente las personas que tienen algún trastorno mental, aunque las adicciones también es considerado un trastorno, y las personas justamente que están con tratamiento medicamentoso para las adicciones. Pero este porcentaje justamente podría ser aún mayor, ya que, como bien dije, la mayoría de las personas que ingresan al sistema penitenciario y los hechos de hurto o de contra la propiedad generalmente son por problemas de adicciones. Eso es por un lado. Trastorno mental decías, viceministro, ¿verdad? Sí. 300 y algo dijiste. 389. Casi 400 prácticamente. Y ahora en lo que hace a las adicciones, por lo menos las que cayeron por ahí con el tema crack o marihuana o cocaína y que penosamente siguen consumiendo en las cárceles, ¿tenés ese dato, viceministro? Justamente, Diego, dentro de estas 389 personas estarían ya estas personas que mencionás, pero como dije, hay personas que lastimosamente siguen consumiendo dentro de las penitenciarías por una cuestión de, no podemos dejar de hablar de la corrupción justamente que existe también en las penitenciarías por parte de los propios funcionarios muchas veces y en otras ocasiones por las personas que van a visitar a estas personas y que le llevan esas cuestiones. Viceministro, y eso es, a ver, de las 18.000
casi 400. Y pregunto si bien no tendría que haber ninguna, pero para el sistema esa cantidad que es casi 400 frente a las 18.000, ¿es poco? ¿Es mucho? ¿Cuál es su criterio sobre eso, viceministro? Bueno, Diego, es así como mencionaste. En realidad, dentro de las penitenciarías no tendríamos que tener más personas que están en consumo, por lo menos, ¿verdad? Personas con adicciones sí la tendremos, pero justamente estamos trabajando para que dejen las adicciones. Lo que estamos trabajando y lo que queremos es que no estén más en situación de consumo mientras estén dentro de las penitenciarías. Claramente, ahí yo creo probablemente en algún momento me tocó también trabajar con muchos hermanos en esa situación de adicción. Es muy difícil que una persona en consumo, nosotros le decimos en recuperación en carrera, reconozca que es adicto, ¿verdad? Sí. Entonces probablemente esas 400 personas son las que están en una situación crónica, ¿verdad? Ya diciendo soy un adicto, tengo un problema mental, necesito ayuda. Pero hay muchas personas que seguramente consumen que probablemente no están dentro de ese número. Es probable eso, viceministro, ¿verdad? Claro, es probable Como que usted estemos... mencionó, consumo, Sí. ¿verdad? Sí, claro, es probable que no estén dentro de esta estadística justamente personas que siguen estando en consumo y no son justamente, por más que sean identificadas y son atendidas en con medicamentos, estas personas justamente no aceptan eso y Claro. siguen consumiendo. Tenemos que tener en cuenta que lastimosamente las drogas es un flagelo muy peligroso y muy dañino para toda la sociedad y que es un problema de salud mental. Claro. Para mencionarte nada más, Aline, está eh, probado o está científicamente que un Sí. 50% de los problemas de salud mental incluso se arrastran en los primeros años de vida, hasta los 18 años. Entonces, esos trastornos generalmente se van dando en la propia niñez. Y hoy en día yo creo que tenemos que apuntar ahí justamente a la prevención. Ok, esa prevención me llama la atención para bien, señor viceministro. Ahora, una consulta, sí, me parece que remarcar lo del problema de salud mental es vital, ¿verdad? Es una columna vertebral en cómo uno va a abordar el problema, ¿verdad? Porque si uno aborda el problema con punición, un problema de salud mental, es difícil solucionarlo, ¿verdad? Solamente punición, ¿verdad? Sin embargo, si uno trata con medicamentos y un tratamiento médico, un problema de salud mental, creo que hay más probabilidades de solucionarlo. Es así mismo, dentro del plan de salud mental 2024-2030, justamente la intención es esa, abarcar justamente los problemas de adicciones como un problema de salud mental. Entonces, el camino creo que va por ese lado, justamente tratarlo como un problema de salud mental, darle un enfoque comunitario, un enfoque multidisciplinario y no justamente ir por la punibilidad o como se dice, Solo disciplina y castigo. solo disciplina y castigo. Es más, hoy en día se encuentra en el Congreso un proyecto de ley justamente que analiza las cuestiones de poder modificar algunos artículos del Código Penal y de la ley contra las drogas, ¿verdad? Así es. Señor Jotita Bernabé. Viceministro, un gusto. Jotita, Ahora, muchacho. ¿en qué estamos fallando nosotros para que personas privadas de su libertad sigan consumiendo dentro de la cárcel? ¿Hay un problema de control? ¿Hay complicidad de las personas encargadas de controlar eso? ¿Cómo ingresan las drogas a las penitenciarías? Bueno, por un lado, justamente las personas que van a visitar a las propias personas privadas de libertad llevan estas sustancias. También hemos tenido agentes penitenciarios que fueron cachados o pillados en esa situación, ¿verdad? Y evidentemente es una complicidad, una corrupción contra la cual estamos luchando. Como una muestra más justamente de la lucha que estamos llevando adelante contra el crimen organizado y la corrupción, es que estamos trabajando con la Senat, con la Policía Nacional, con todas las instituciones. Esto no es un trabajo solamente del Ministerio de Justicia, esto es un trabajo coordinado entre todas las instituciones y estamos luchando, y prueba de ello es justamente las requisas constantes que se están realizando. Y lastimosamente, digo yo lastimosamente, es que por más requisas que se van haciendo, van apareciendo más de estas cuestiones. Entonces, como yo le digo siempre a los directores, excelentes las requisas, felicitaciones, pero tiene que llegar un momento que ya no tenemos que encontrar estas Claro. cuestiones dentro de las penitenciarías. Claro. Tal cual. Exactamente.
Claudia Melgarejo. ¿Qué tal? Muy buenos días, viceministro. Un placer tenerlo aquí. Buen día, Claudia. Mi pregunta va más orientada. Recién hablaba Salim del tema de salud mental. Estamos muy enfocados en lo que son las adicciones, cómo se da esto dentro de la cárcel, que supuestamente son recintos de seguridad donde esto no debería ocurrir, no hay acceso, ¿verdad? Pero me gustaría hablar de la prevención. Usted, en su experiencia, ¿ve que hay como más agresividad hoy? Porque tenemos, por ejemplo, unas cifras gigantes de bullying en las escuelas. ¿Usted cree que hay como una cuestión de más violencia hoy día instalada en la sociedad o es porque hay una mayor difusión o la gente está como con un ánimo, con un descontrol, con una falta de inteligencia emocional y la capacidad de administrar esas emociones hace que finalmente desemboque en algún hecho de violencia? ¿Usted percibe algo así? ¿Hay estadísticas que soporten esto? Sí, hay un todo, Claudia, en lo que mencionas justamente. Como el problema de salud mental tiene varias aristas, ¿verdad? Entre ellos está lo económico, lo social, lo familiar. Entonces yo apuntaría más justamente a, incluso como dijiste, se difunden más, tenemos, hoy que consumimos en las televisiones, pura violencia, estamos consumiendo mucha violencia, mucho lo que es narcotráfico. Entonces, ¿qué ven los niños? Los niños hoy en día están consumiendo eso en las televisiones. No digo que toda la culpa la tenga la televisión, ¿verdad? Pero es lo que le estamos dando de consumir a los niños. Entonces, el acompañamiento familiar, justamente eso es muy importante, y también el acompañamiento por el Estado. Y por lo que mencionabas, la sensación de más violencia yo creo que es porque tiene más difusión justamente hoy en día. Pero la gente está como más intolerante, me parece, ministro. Eso veo yo un poquito. No sé si se marcó mucho después de pandemia y si como lo de política criminal es tan amplio, ¿verdad? Y también tiene que ver con esto de la prevención. No sé si, por ejemplo, solamente están interviniendo en el área de salud o se está viendo también en lo que tiene que ver, no sé, con la educación, un mejor manejo emocional quizás, ¿verdad? Dentro ya de los niños más pequeños. Bien hablaba usted de que 0 a 18 años son momentos claves, ¿verdad? Años claves como para poder definir después si algún tema de salud mental se va a disparar o no. Es así. Hoy en día justamente la política criminal no solo abarca lo que es la prevención, o sea que tratamos más la prevención, justamente identificamos dónde está el problema, dónde se está viendo focos de violencia o de mayor hecho punible, y ahí es donde entran todas las instituciones del Estado. Más educación, más salud, más trabajo, más hermoseamiento de lugares públicos para que puedan tengan esparcimiento. Claro, sí. De todo eso se trata la política criminal, identificar los focos de problemas y atacarlos con todas las instituciones, no solamente Policía Nacional, no solamente Poder Judicial, no solamente Fiscalía, sino Ministerio de Desarrollo Social, Educación, Salud. Entonces es un todo a fin de que no ingresen más personas a nuestro sistema penal. Claramente, sumando más humildemente ahí un poquitito, algo que yo creo que puede sumar también, aparte de lo de la televisión, que yo coincido, las músicas, creo que también la libertad tiene su contraparte, ¿verdad? Dicen que el siglo XIX fue el siglo de los parlamentos, el siglo XX de los militares y el siglo XXI de la democracia, ¿verdad? Entonces yo creo que también se perdió un poco ese miedo a la autoridad, ¿verdad? Ese respeto ante nosotros probablemente no teníamos tanta opción. Si uno estaba molesto y su padre o su padrino decía algo, uno se tenía que bajar la cabeza y callarse. Creo que esa libertad ha cambiado. Entonces mucha gente se toma más atribuciones, el respeto al maestro, el respeto al policía. Nosotros fuimos criados de otra manera. Así mismo. Puede haber algo de eso también. Yo creo que sí, coincido contigo, Salim. Confundimos, creo que la libertad con el libertinaje. Los respetos a las autoridades justamente se perdió. Yo creo que por un mal entendimiento de lo que es los derechos humanos, ¿verdad? Claro. Así como hay derechos humanos, también los humanos tenemos obligaciones. Entonces tenemos que encontrar el punto ideal justamente para exigir nuestros derechos, como también saber que tenemos obligaciones como para vivir en una sociedad. Claramente, claramente. Y se han obtenido muchas libertades que yo celebro, ¿verdad? No es solamente las contras nomás, ¿verdad? Señor Diego Martínez. Viceministro, dos últimas de mi parte. La primera tiene que ver con aquello de Tacumbú y Buen Pastor
¿en algún momento van a desaparecer? Bueno, Diego, es lo que justamente trabajamos arduamente, específicamente Buen Pastor, más aún, está en una zona justamente muy poblada que ya no tiene sentido justamente que esté en ese lugar. Sí. El Ministerio de Justicia, justamente ayer tuvimos una mesa de trabajo con el ministro y con las autoridades del sistema penitenciario para tratar el tema de Buen Pastor. Tenemos varias ideas, varios proyectos que vamos a poner a consideración del señor presidente a los efectos de llevar a cabo justamente esos proyectos. Interesante, ¿eh? Sí. Porque siempre se habló de la desaparición o por lo menos cierre de estas cárceles para darle en otro lugar a ese cumplimiento de condenas. Y la última, lo de Minga Guazú, ¿cómo están evaluando, viceministro, en cuanto al resultado? Bueno, el resultado de Mingaguazú, estas nuevas penitenciarías vienen a dar un alivio justamente al sistema penitenciario y por sobre todo para las personas de alto perfil justamente que son un problema ya dentro de nuestro sistema penal ordinario. Entonces, las tres penitenciarías, específicamente la Mingaguazú, que es la más equipada, la que tiene más equipamiento y que está pronta a ser entregada en su totalidad, es una penitenciaría para 1.237 personas, todas condenadas. Ese es, como mencioné, va a ser el ideal, es que todas las personas condenadas estén ahí, a excepción del módulo 8, que es el módulo de régimen cerrado especial, donde hoy en día están personas con alto perfil y también están albergando hoy a mujeres de ese perfil, ¿verdad? Entonces, es un nuevo sistema para todos, un sistema penal para el Paraguay nuevo, en el cual vamos a ir avanzando. Estamos corrigiendo varias cuestiones sobre la marcha también, pero lo veo de manera muy positiva a los efectos de justamente marcar un nuevo modelo penitenciario. Claramente, una última para cerrar, señor viceministro, solamente para que la ciudadanía sepa, ese proceso de recuperación de aquellos compatriotas, tanto mujeres como hombres, incluso adolescentes, que usted mencionó muy bien, ¿en qué consiste ese tratamiento? ¿Tiene que ver con trabajos comunitarios? Por ahí dicen que el ocio es el enemigo, ¿verdad? Mente y manos ocupadas, psiquiatra, parte espiritual, ¿cómo podemos citar de alguna manera? Sí, dentro del sistema penitenciario en cuanto a rehabilitación y reinserción se trata de eso. Trabajo, educación, parte espiritual, familiar. Estamos atacando justamente eso con mucha ayuda de la parte privada también, una alianza público-privada que es esencial para nosotros. Tenemos varias empresas que están ingresando dentro del sistema penitenciario a poner sus fábricas justamente para dar mano de obra a estas personas privadas de libertad. Entonces, tenemos un régimen en el cual ellos van a cero ocio, justamente aparte, Claro. dentro de la nueva penitenciaría por sobre todo, donde ellos tienen un horario donde tienen que levantarse, desayunar, inmediatamente ellos van a sus labores, que están trabajando durante 8 horas como lo marca el Código Laboral, y posteriormente pasan a educación. Entonces es el nuevo sistema penitenciario que estamos llevando adelante, cero ocio por sobre todo para las personas privadas de libertad, que puedan y que para que el día de mañana puedan salir a la sociedad útiles nuevamente. Qué interesante. Bueno, se vienen buenas cosas, señor viceministro. Así mismo. Gracias por estar con nosotros. Un privilegio entrevistarlo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a las órdenes. Viceministro de Política Criminal, el señor Víctor Benítez estuvo con nosotros.